Buenos días a todos y muchas gracias por su conexión. El día de hoy estaremos en el webinar Estrategias para un adecuado recaudo de cartera. El día de hoy nos estarán acompañando Diego Francisco Vázquez, especialista jurídico de Amezquita, y Felipe Suárez Martínez, gerente jurídico de Amezquita. Antes de iniciar, les daremos unas recomendaciones para una mejor experiencia durante el evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al final del evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Le doy la palabra a Diego Francisco Vázquez. Buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes por acompañarnos en este momento. Inicialmente les comentamos que vamos a abordar uno de los principales temas de interés para los administradores, para aquellas personas que se encargan de la salud financiera de las compañías y también para los accionistas. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Resulta que la cartera es una de las principales fuentes digamos que de riqueza de las compañías. Y pues esto que nos indica que aquí debe de existir unos controles específicos, unos controles puntuales que deben tener las compañías al momento de, digamos que de evaluar el desempeño pues de las mismas. El temario que vamos a tratar hoy va a ser el siguiente, va a ser en general, pues la factura. ¿Por qué la factura? Porque la factura en el tráfico comercial comprende uno de los factores principales como que respaldan los bienes de la propiedad, de la sociedad, disculpe. Entonces, el temario que vamos a tratar inicialmente va a ser la factura electrónica, las características, emisión, aceptación y rechazo, estrategias para el recaudo de esa cartera, que está representada en esas facturas inicialmente. Sin embargo, vamos a ver que más adelante que la cartera también puede estar representada y soportada en otros documentos del comerciante, como lo pueden ser avales, como lo pueden ser contratos, entre otros documentos o entre otros negocios jurídicos. A paso seguido vamos a analizar las estrategias a cargo de la compañía, es decir, qué deben hacer las compañías para tener un control adecuado de sus carteras. Y finalmente vamos a revisar ese tema que ya son las estrategias para el cumplimiento efectivo de esas garantías o de esos soportes que nosotros tenemos o tienen las compañías para el cumplimiento de estas obligaciones a su favor. Entonces vamos a empezar con la factura electrónica, que tiene sus inicios, sus arbores son con la ley 1231 del 2008, en el cual cambia un poco o bastante este documento, que en un inicio tenía una finalidad netamente como de registro contable. ¿Y por qué se dice de esa manera? Porque básicamente tenía una finalidad que era comprobar o corroborar un negocio, una transacción, ¿cierto? Darle un soporte pues en la contabilidad de las compañías. Sin embargo, con la entrada en vigencia de esta norma 1231, se le imprimen algunas de las características de los títulos valor, lo cual significa que va a tener esa agilidad en el tráfico jurídico y en el tráfico de los negocios. ¿Por qué es así? Porque estos documentos, como lo son los títulos valor, eh, llevan consigo unas características que los hacen especiales. No son cualquier documento.
¿Por qué? Como nosotros sabemos, los títulos valor pueden ser exigibles con su exhibición, con la presentación para su cobro, ¿cierto? ¿Y nosotros qué vamos a cobrar o con la presentación de estos documentos? Es un derecho de crédito que se encuentra allí incorporado. Entonces, lo que hace el legislador, atendiendo unas necesidades puntuales del sector financiero, y más adelante vamos a ver por qué, pues le imprime estas características de los títulos valores a las facturas. Entonces ya comenzamos a hablar desde esta época de la factura como título valor. El antecedente histórico de esta situación de la factura como título valor se remonta a la necesidad de la transacción que se hace a través del factoring. Y es la necesidad que tienen las compañías de hacer circular, las compañías y el sector financiero de hacer circular el dinero. Sin embargo, los documentos que soportaban estas transacciones pues no tenían ese potencial, no tenían esa característica importante para que les brindara la seguridad de poderlas hacer efectivas, es decir, de poderlas hacer oponibles bien sea al girador o a quien estuviera obligado cambiariamente digamos, a responder por incorpore ese derecho de cobro. En esta regulación 1231 del 2008, pues ya nosotros podemos identificar que además de darle unas características también propias del Estatuto Tributario, el artículo 617, identificamos que las facturas deben, para que tengan ese carácter de título valor, debe tener unos requisitos básicamente los mismos exigibles a los títulos valor. Posterior a ello, nosotros entramos ya a lo que es la factura electrónica. La factura electrónica lo que hace es recoger la normatividad que se había venido desarrollando, es decir, 1231 con unos decretos reglamentarios con otras leyes que posteriormente regularon y precisaron algunas deficiencias o problemáticas que se dieron en el desarrollo o en el tráfico o en la utilización de las facturas electrónicas. Básicamente lo que nosotros tenemos con la entrada de las normas de la facturación electrónica, que es 2242, es que estas deben tener unos requisitos, digamos que especiales. Y acá hay que hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque es que desde la ley 1231 nos indica que las facturas o que estos documentos especiales que no cumplan los requisitos que están expresamente establecidos en la ley, pues van a perder ese carácter o no lo van a alcanzar. ¿Y esto por qué importa? Porque al fin y al cabo, si al empresario no le sirve ese documento para recaudar lo que en él está representado, pues básicamente pierde una garantía. Más adelante vamos a ver de las garantías que son necesarias o importantes de implementar al interior de las compañías para brindarle más seguridad a los negocios que se celebran. Básicamente esto es una regulación que trae la DIAN, que también lo que sucede es que hay una norma que nos remite básicamente a unas disposiciones del Estatuto Tributario y por otro lado eleva la categoría o asimila la factura electrónica como título valor. Es decir, trae normas muy antiguas, como tal vez la Ley 527 del 99, en donde dice que los documentos electrónicos, pues básicamente van a tener el mismo rango de un documento en papel, con unas características especiales que se recogen también aquí en la factura electrónica. Sin embargo, esos detalles, como la charla del día de hoy no es de facturación propiamente electrónica, pues digamos que no vamos a hacer tanto detalle. Sin embargo, sí vamos a
nosotros hablar de la generalidad. Y entonces aquí comenzamos a hablar de los formatos de presentación de estas facturas. Y entonces en lenguaje electrónico encontramos que tenemos un formato XLM que debe ser, que es el que acepta la DIAN de esas facturas. No se puede recibir o no recibe la DIAN otros formatos. Sin embargo, esto tampoco es que sea mayor problema, porque al fin y al cabo los operadores tecnológicos o quien provee esos servicios tienen estandarizado estos procedimientos para que las facturas sean emitidas con esas características que exige la DIAN. Posteriormente vamos a ver una representación gráfica que no es el título valor, porque anteriormente lo que sucedía, y era uno de los problemas de la práctica, era que las facturas electrónicas se presentaban y entonces inicialmente el obligado o quien recibía los bienes o servicios retenía el original y entonces venía un problema de cuál era la factura original y cuál no. Y entonces, ¿a qué viene? O sea, el tema viene a colación por lo siguiente, y es porque más adelante, como vamos a ver, solo el documento original es el que a nosotros nos sirve para ejercitar o ejercer la acción cambiaria o ejercer ese derecho que contiene ese documento, es decir, poderlo cobrar. Posteriormente, en este documento electrónico viene la firma del documento y es cómo se firma. ¿Qué características debe tener esa firma? Porque si ya encontramos el documento a través de un mensaje de datos, pues no podemos hacer esa rúbrica manuscrita que usualmente nosotros imprimimos en otros títulos valores, como lo puede ser el cheque, como lo puede ser el pagaré, que le dan ese título de originalidad, ¿cierto? O de presunción de auténtico. Posteriormente, Diego, yo creo sí, que señor. acá hay un tema muy importante que creo para nuestros asistentes a la charla de hoy, que me gustaría que de pronto ahondemos un poquito en estos temas de cómo debemos firmar los documentos electrónicos, en este caso las facturas, y yo creo que nos ha atropellado un poquito toda esta nueva normatividad que nos vienen exigiendo a las distintas sociedades en su obligatoriedad de empezar a facturar electrónicamente y, digamos, con los diferentes proveedores, con todo lo que ocurre con la DIAN, para, digamos así, enviar, firmar y, digamos, tener correctamente estos documentos firmados. Pero yo sí quisiera como preguntarle y que podamos explicarle a nuestros asistentes del día de hoy, porque además recibimos muchas consultas de este tipo, es si hay alguna forma o alguna manera diferente en estos momentos de firmar estas facturas que no sea electrónicamente. Yo creo que esto es muy claro tenerlo establecido en este momento porque va a ser la pauta que nos va a llevar ahorita a lo que usted va a seguir explicando en el desarrollo de las estrategias de cómo recaudar pues las facturas. Ok, inicialmente, cuando se comienza a hablar de facturación electrónica, la ley nos hablaba de firma digital y firma electrónica. Pareciera que fueran similares, que tuvieran el mismo rango, pero no. La una es el género, la otra es la especie. Y lo que sucede es que las firmas ambas se dan a través de los medios electrónicos. Sin embargo, unas que son las firmas digitales generan mayor seguridad al momento de exhibir el documento, de presentarlo. Es decir, porque mantienen la integridad del documento y se puede dar fe, puede dar una trazabilidad de en dónde se generó y cuáles han sido digamos, los fenómenos que han podido afectar a esta factura. De una vez anticipo algunos temas, como cuáles fenómenos, como lo puede ser el endoso, ¿cierto? Porque eso fue también uno de los problemas que tuvo en sus inicios la facturación electrónica, porque realmente el gobierno nacional inició sus labores desde el 2013 a trabajar es más, mucho antes,
a trabajar con la facturación electrónica, pero posteriormente, ya después de muchos años de trabajo, pues se llegó, digamos, a la versión final que podemos, o no final, sino versión inicial de lo que hoy conocemos como facturación electrónica. Volviendo a su pregunta, Felipe, finalmente o recientemente, mediante la resolución 042 del 2020, la DIAN decanta esta discusión que se había generado en torno a la firma para unificar criterios y determinar que la firma que es válida es la firma digital. Y entonces allá nuestros proveedores o sus proveedores tecnológicos deberán suministrar, digamos, todas las herramientas para que la factura electrónica que sea emitida pues cumpla con todas las características adicionales a las que ya dijimos, pues tenemos que ver que debe contener un código QR, además de los requisitos que nos traía desde el 2008, que es la identificación tributaria, el nombre, bueno, todas estas características que debe tener la forma de pago, el plazo, la identificación del bien o servicio, la discriminación de los impuestos que deben tener las facturas electrónicas, pues aquí nos traen digamos, unas innovaciones como ese código único de facturación o el CUFI, el código QR. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver es que la factura o ese documento de papel se viene acoplando o se viene sí, acoplando a las nuevas tecnologías. Es decir, se tiene que adaptar más bien a las necesidades actuales y de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Porque la importancia de los títulos valores, en este caso, es que pueden circular libremente y vamos ahora a ver que ese concepto también pues ha variado un poco, porque ya no podemos hablar del tenedor legítimo, de quien exhibe el documento, como lo puede pasar, por ejemplo, con un cheque, ¿cierto? Sino que ese endoso o esa transferencia de ese derecho, esa circulación del documento, pues va a ser a través de una plataforma que el gobierno nacional, a través de la DIAN, pues ha establecido para tener el registro y control de estos documentos. Y acá es donde nosotros pasamos a hablar de ya la factura como un título, la factura electrónica como un título, valor y su circulación. Entonces, nosotros identificamos que el Radian es este banco de información que se administra a través del gobierno o de las entidades públicas como la DIAN, en el cual se va a generar toda una trazabilidad del contenido de las facturas y lo que la pueda llegar a haber afectado. Y esto para aterrizarlo al tema es por qué nos sirve, porque al fin y al cabo cuando nosotros, por ejemplo, en el tema de factoring, pues va a tener que inscribirse allá la factura para determinar quién es el tenedor legítimo y quién puede ejercer ese derecho de la acción cambiaria, es decir, quién lo puede cobrar, y adicionalmente si ha habido pagos parciales o no sobre esa factura. Un dato muy importante a la hora de negociar títulos valores, incluido factura, es determinar si por un lado hay cesión o endoso, porque realmente el efecto que tiene el uno del otro son muy diferentes. Y esto lo va a determinar es si ya ha acaecido ese plazo o esa fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero más adelante lo vamos a ver. Posteriormente vamos a ver que el cobro de las facturas electrónicas, ¿cómo se hace? Porque es que si ya al juzgado no puedo aportar el documento físico firmado, no puedo llevar el cheque, no puedo llevar la letra para hacerla exigible en un juzgado, pues no tengo documento suficiente para iniciar la acción de cobro. En un principio, pues esta central de información o de registro de facturas iba a ser
administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, pues entre ires y venires, pues decidieron que era la DIAN la que tenía que administrar esta base de información, y básicamente son ellos quienes finalmente van a emitir un documento de cobro. Y ese documento de cobro es básicamente trasladar esa información que está registrada de la factura, trasladarla a una certificación, pues, que obviamente da una entidad pública. Y con ello nosotros podemos iniciar, pues, las acciones que se puedan derivar de ese título. La aceptación. Entonces, Diego, acá, sí, señor. yo quisiera, digamos que volver a una de sus acotaciones anteriores para que nos quede muy claro a todos en el tema de lo que usted hablaba de la posibilidad de endosar la factura electrónica. Pues para todos era muy fácil cuando teníamos las facturas físicas o, por ejemplo, saber cómo se endosa un cheque o algún otro título de valor. Pero déjenos muy claro para todos cómo sería ese mecanismo de endoso, o si lo podemos hacer electrónicamente, o si es a través de ese portal de la DIAN que usted mencionaba. Ok, perfecto. Claro que sí, Felipe. Los decretos que han salido posteriormente, en los cuales se regulan estos temas, pues básicamente lo que nos dice es que podemos hacer cualquier tipo de endoso, bien sea en propiedad, en procuración, en garantía, en fin, ¿cierto? Con o sin responsabilidad. En los títulos, en estos títulos. Pero como estamos hablando de un documento electrónico que está sellado, por así decirlo, ¿y con qué está sellado? Es con una firma, como lo hablamos anteriormente. Lo que hacen estas firmas es sellar el documento. Y cuando se sella el documento, cualquier modificación que se le haga a esta, pues obviamente se va a evidenciar. Y para esto son estos lenguajes en materia de informática que se le imprimen a estos documentos, o en los cuales están elaborados, para que no puedan ser modificados, y si son modificados, ¿qué evidencia? Entonces uno dice, bueno, pero si es modificado, ¿qué pasa? Pues si el documento está modificado, pues sencillamente no va a prestar mérito ejecutivo, porque no presta uno o no cumple uno de los requisitos de la ley 527 del 99 acerca de documentos electrónicos, como lo puede ser, entre otros, la integralidad. Perfecto. Entonces, para responderle en corto, Felipe, en efecto, lo que nosotros podemos hacer es inscribir la factura para efectos de endoso. Pero cuando nosotros hablamos de endoso, es muy importante asegurarnos o asesorarnos de en qué momento procede un endoso, o en qué momento estoy endosando una factura, o en qué momento estoy simplemente haciendo una cesión de un crédito, ¿cierto? Para ponerlos un poco en contexto, y lo que va a suceder es qué garantías se pierden o se ganan, dependiendo hacia qué lado se quiera observar, si es como acreedor cesionario o cedente en uno u otro caso. Ahora, en el caso del deudor, sí soy llamado a responder por esa obligación que está contenida en ese título valor. Pero como lo vamos a ver más adelante, estos son temas propiamente ya de derecho, o de temas de acciones judiciales, de demandas, como usualmente les dicen, en donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, una factura endosada, pues, ¿qué puedo hacer cuando hay una cadena de endosos, cierto? ¿O a quién le debo cobrar? Porque si bien en primera instancia el documento, el emisor es A, pero resulta que lo endosa en propiedad a B, y entonces es la factura que finalmente tiene un cliente nuestro, y nos dicen, señores, ¿cómo puedo? ¿A quién demando? Y entonces ahí es donde estos temas comienzan a tener relevancia,
porque cuando no se tiene, digamos, esta necesidad de acudir o de ejercitar los derechos que contienen estos documentos, pues parece que fuera como más requisitos de la ley para impedir las cosas, y es lo contrario. Son mecanismos para darle seguridad a esos documentos que masivamente se están emitiendo con cada operación o transacción que hacen los empresarios. La aceptación o rechazo de la factura. Esto es muy importante porque este es uno de los requisitos ya que nos trae, que son generales de todo título o valor. Porque es que este comportamiento o esta aptitud que tiene quien recibe una factura electrónica, pues va a corresponder a la realidad del negocio que se ha celebrado. Y entonces nosotros encontramos que para la factura electrónica como para la factura en papel tenemos los mismos plazos que inicialmente eran de 10 días para la aceptación tácita y posteriormente pasó a un plazo de 3 días. Entonces, aquí viene ya un tip y es la importancia de su control. ¿Por qué es importante nosotros controlar el recibo y aceptación, que es la consecuencia la una de la otra, no per se, sino por el paso del tiempo, la importancia de tener un control sobre el recibo de las facturas? Y es que básicamente si si se recibe la factura, la constancia de recibo, que era el problema antes de las facturas en papel, que es que si yo, no sé, yo estoy vendiendo mercancías, entonces, con qué documento yo acredito la entrega si esto viajó fue por una transportadora, ¿cierto? Y entonces, o por ejemplo, que fue el señor de la mensajería a entregar, a radicar facturas y entonces no le firmaron en el original, sino en la copia, porque antes teníamos la copia azul y la copia rosada, y entonces, ¿cuál es la original? Si la que decía original se quedó el cliente. Todos estos fenómenos que trajeron grandes discusiones jurídicas y congestiones en los juzgados, pues para poder adelantar estas acciones de cobro, pues básicamente aquí se superan de una manera muy fácil, entre comillas. Y esas comillas obedecen básicamente a la dificultad que se tiene de acceso a los medios tecnológicos. Uno creería que Colombia, pues aquí en Bogotá, pues es muy fácil quien no tiene acceso a un dispositivo electrónico con Internet. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas de las TICs, pues uno tal vez se queda un poco asombrado en donde se da cuenta que en regiones alejadas definitivamente no hay Internet y pues bueno, pues ya nosotros conocemos cómo es la conectividad fuera de Bogotá en muchos casos. Bueno, ahora miramos lo que él acepta, el rechazo, y es básicamente ese comportamiento que tiene, porque es que hay una confusión entre el recibo y lo que les hablaba y es la consecuencia del recibo. Y entonces tiene dos opciones quien recibe una factura, aceptarla o rechazarla. Y entonces anteriormente estaba ese problema, pero ¿qué pasa si me la recibe pero no me la acepta? Entonces, pues aquí creo una de las pocas, de las pocas excepciones que encontramos en las normas en donde el silencio cuenta como una aceptación, porque usualmente el silencio jamás genera derechos u obligaciones. Sin embargo, esta es una excepción y es si usted recibe la factura y guarda silencio por 3 días, pues se entenderá tácitamente aceptada esa factura. Ahora, ¿cuál es la aceptación expresa? Es dentro de esos términos de 3 días, pues si manifiesto que en este caso será también a través de los medios tecnológicos, si acepto el contenido de esa factura. Y el rechazo, pues ya claramente, pues nosotros vamos a entender que el rechazo procede cuando no estamos de acuerdo o no se reciben a satisfacción esos bienes o servicios. Sin embargo, claro, sí, ¿Qué Felipe. pasa cuando
O sea, ¿qué validez vendría a tener un rechazo a una factura que yo previamente acepté de forma, pues, electrónica? ¿Eso se puede? Porque muchas veces nos pasa que nos damos cuenta que hay algún error, pero ya la había aceptado y entonces decido que necesito rechazarla. Ese es el mecanismo, el procedimiento, cómo debemos actuar frente a ese caso. Bueno, pues es que ese control que más adelante también vamos a ver, y esos controles son muy importantes porque se dice que está irrevocablemente aceptada la factura. Y eso en otras palabras es para darle seguridad jurídica a ese documento. Imaginémonos un caso en el cual se emite una factura, es recibida, el cliente no dice nada, pasan 15 días. Y después de 15 días comienza a generar oposiciones al negocio que se ha celebrado y con ello devuelve la factura. Entre comillas, devuelve la factura, la rechaza. Pero, ¿qué sucede si posterior al día 3, hasta el día 15 que me manifiestan ese rechazo aparente, yo la he endosado? Yo tal vez como empresario he realizado una operación de factoring con ese documento. Pues obviamente lo que va a generar es una zozobra, una inseguridad jurídica y la respuesta entonces para estos eventos es que no. Pues aceptada, recibida y aceptada una factura, bien sea de manera expresa o tácita, pues digamos no se puede retrotraer de esa situación. Y aquí viene también un problema que es bastante delicado frente al tema de las notas débito y crédito que se deban o que se puedan o no hacer a las facturas, pero eso otro tema. Ya que ahí entramos en todo el debate procesal de si yo ya no quiero pagar esa factura, pues tendremos que seguir los mecanismos que nos da la ley para, pues eventualmente, o la persona que quiere cobrar tendrá que hacer ese reclamo vía judicial, ¿cierto? Exacto. Aquí ya vendrán las oposiciones que se hagan al negocio jurídico, porque es, digamos, esa es una de las excepciones que nos trae la norma. Y aquí vuelvo a hacer una acotación, y aquí es la importancia de si nosotros estamos frente a un endoso o a una cesión, porque resulta que esa oposición que se haga al negocio jurídico, yo no se la puedo realizar o proponer a cualquier a cualquier tenedor legítimo del documento. Y eso aplica para la factura como para otros títulos valor. Perfecto. Entonces, en otras palabras, es que esa inconformidad, si persiste el cobro, pues ya en otras instancias habrá que ver cuál va a ser la resolución y quién tendría la razón, si existe o no derecho de cobro. Perfecto. Gracias, Diego. En este momento están viendo un código QR en su pantalla. Si alguien desea agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos para profundizar en este tema, puede escanear el código o ingresar al link que se encuentra en el chat. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, ahora vamos a mirar esas estrategias para que los empresarios digan, bueno, ¿yo qué hago con la cartera? ¿Cómo la controlo? Entonces, teniendo en cuenta que hay situaciones que son externas a quienes están involucradas en un negocio jurídico, como lo hemos podido ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en los eventos en que se demoran unas mercancías, cierto? Y entonces estamos hablando de un suministro. ¿O qué pasa cuando por situaciones de orden público se averían, se pierden, son hurtadas? Y entonces, pues bueno, nosotros desde la gerencia jurídica hemos propuesto, digamos, una serie de pasos o de mecanismos que obviamente para cada negocio puntual, pues van a necesitar una asesoría puntual, bien sea en materia de, como hablábamos, de títulos, valores, de garantías, avales, contratos.
Inicialmente consideramos que establecer políticas para el envío y recibo de facturación por las condiciones que ya notamos, porque en realidad se vuelve un dolor de cabeza para el cliente y más ya en escenario judicial, cuando nos están o les están cobrando una factura que quedó tácitamente aceptada, pero se tiene problemas con el bien o el servicio que es objeto o que está representado en esa factura. Y entonces uno podría decir, no, 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 tranquilo, para eso hay solución, claro que la hay solución, sin embargo eso, pues en últimas va a generar mayor gasto y mayor desgaste administrativo porque es que van a tener que acudirse a unas cargas demostrativas de si el negocio se cumplió o no se cumplió, si estuvo parcialmente cumplido o no, si hay indemnización muchas veces a perjuicios por el incumplimiento de pago o en fin. Entonces, de entrada, lo básico, hablando en temas de facturas, hasta el momento nosotros hemos hablado de facturas, sin embargo, aplicaría también para otro tipo de garantías, pero en otros eventos que se den o que se sugiere que a través de la administración se adopten para los negocios jurídicos. De otro lado, negociación de contratos que ofrezcan claridad a la relación comercial. ¿Y a qué viene esto? Muchas veces se regulan elementos muy elementales, valga la redundancia, o situaciones muy elementales de los negocios. Sin embargo, ese detalle de cumplimiento del negocio no está claro. Y entonces acá es donde cobra una relevancia los pactos que se hayan celebrado en los negocios, que diríamos los abogados son esos negocios causales de esas facturas, ¿cierto? Porque estos documentos o estos contratos son los que nos van a permitir salir avante cuando nos o pongan una factura cuando se diga que no hay cumplimiento del contrato, cuando la otra parte, quien presenta o exhibe la factura, pues aquí ya no estaríamos hablando de recaudo, sino estaríamos hablando más bien de protección del patrimonio de la sociedad, porque esto se convierte en un pasivo, ¿cierto? Un pasivo contingente. Entonces, estas negociaciones que se hagan a través de estos contratos, llámense como se puedan llamar, sean contratos típicos o atípicos, son las que nosotros podemos prever y evitar con ello o con una muy buena regulación que tengamos problemas más adelante para el que cobren una cartera o que el empresario pueda cobrar una cartera. Diego, ahí es muy importante dentro de estos tips o estrategias que usted nos está comentando, en esa clara negociación de contratos, ¿sería posible que con el proveedor pues, de bienes o servicios que contrata la sociedad, poder pactar implícitamente o pues obviamente en la literalidad del documento la aceptación previa de todas las facturas? Porque eso es un tema también que de pronto pues nos genera dudas en muchos casos de qué tanto o qué, digamos, cuál es el nivel de pacto que yo puedo tener en esos contratos frente a los temas de negociación y de aceptación, en este caso, de las facturas. Ok, esa podría ser una salida o una solución muy ágil a qué pasa si no me aceptan las facturas, pues digamos desde el contrato que todas se entienden aceptadas y pues resulta que no, porque nosotros por esa vía estaríamos derogando normas imperativas. Situación que estaría enmarcada en una de las hipótesis de restricción de esa libertad contractual. Y entonces la respuesta sería no, Felipe. Yo no puedo, vía un artículo, un parágrafo, establecer que todas las facturas que se emitan con ocasión al negocio jurídico se encuentren aceptadas o se entiendan aceptadas por la firma de un contrato. Entre otras, por las situaciones que ya hemos establecido, porque ¿qué pasa con una factura que no cumple con los requisitos de ley? ¿Qué pasa con una factura
que es emitida sin que se haya prestado el bien o entregado el servicio, ¿cierto? Son unos requisitos que, si bien no son propios de los títulos valores, sí son de la esencia de este título valor. Entonces, por eso la respuesta sería no. Ya, es decir, sí o sí, y en estos mejoras o estrategias para el control interno de las compañías, sí debemos establecer, como usted decía, esas políticas muy claras o a nuestro personal que va a estar a cargo de revisar en ese tráfico comercial diario de los negocios que generan las compañías, tener muy claro cuáles son, digamos, esos requisitos electrónicos que nos permiten aceptar o rechazar para no venir a cometer errores en la aceptación de las facturas. Yo creo que eso es muy importante, que capacitemos o que tengamos al personal pues adecuado y que tenga conocimiento de la regulación legal frente a toda esta parte, digamos, de aceptación de facturas electrónicas. Sí, en efecto, Felipe, porque como lo decíamos al principio, la factura pues es uno de los principales bienes de comercio, y principal bien porque allá en esos documentos están representados todos los negocios que celebran las compañías. Obviamente los documentos contractuales sirven porque no siempre se ha generado una factura para que sea reconocido un derecho, ¿cierto? Acudimos a otras fuentes de las obligaciones, como lo pueden ser los contratos. Pero usted tiene toda la razón. Lo que cabe resaltar en lo que se ha usado en esta acápite de la exposición de motivos, es que las compañías reciban una asesoría permanente y específica, porque todos los sectores no se comportan de la misma manera. Por ejemplo, miremos una ley que, que ha venido teniendo unos cambios, que es la ley de plazos justos. Entonces, ¿para quién aplica? ¿Cómo aplica? ¿Qué pasa si no me están aplicando o no me están generando esas facturas de acuerdo a esas normas? ¿Yo qué debo hacer? O lo que sucedía antes, ¿qué debo hacer? ¿O qué deben hacer sus revisores fiscales frente a la observancia de que se impida la circulación de las facturas? Porque resulta que hay unas obligaciones por parte de los administradores respecto de esos eventos, ¿cierto? En suma, lo que nosotros podemos concluir ahí es que hay que generar no solo unas políticas, sino unas políticas acompañadas de un asesoramiento oportuno. Y precisamente eso es una de las especialidades que nosotros tenemos dentro de nuestras oficinas. Bueno, a renglón seguido es necesario establecer unos niveles de riesgo de impacto de los clientes y el sector. ¿Y esto por qué? Pues por lo que todos los sectores no se comportan de la misma manera, ¿cierto? Nosotros no podemos medir con los mismos niveles de cumplimiento del sector floricultor, cuando nosotros sabemos que ellos funcionan perfectamente en unas épocas del año, hacen sus exportaciones y en otras épocas reciben pues los pagos, ¿cierto? Asimismo, el café el sector cafetero u otros sectores que pues tienen sus particularidades, bien por su reglamentación o por las épocas en las cuales funcionan o en los tiempos en los cuales ellos funcionan. Y entonces generar unas políticas frente a estos eh, mercados específicos. Es muy importante generar unas políticas que atiendan a la realidad económica de la compañía. Y con ello, ¿qué se busca? Y es evitar, por un lado, por ejemplo, el sobreendeudamiento de clientes cuando se otorgan créditos directos. O qué pasa con el cliente, como lo vamos más adelante a ver qué pasa con estos clientes que se encuentran inmersos o parece, porque es decir, muchas veces antes de que una sociedad se postule para un proceso de reorganización, ya sus proveedores saben, ya como dicen, ya el boca a boca, ya
ya ha dado noticia a todos los proveedores que hay una persona que está allá. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo precaver esos eventos? Se pueden prever, se pueden precaver. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? Y entonces ahí alguien diría, no, pues en un acuerdo de reorganización, pues dependiendo el negocio o el contrato que usted tenga con quien se postuló, pues así va a ser su suerte. Sin embargo, como lo mirábamos en este numeral segundo o en ese tema segundo, pues la negociación de unos contratos son súper específicos, súper oportunos para poder tener otras herramientas y no estar supeditado únicamente a las decisiones judiciales o jurisdiccionales en el caso de la Superintendencia de Sociedades, pues del futuro o de la suerte que va a correr mi crédito, ¿cierto? Y, y yo creo que Aquí, muy importante con lo que usted dice y atándolo a este tema de Sagrilab, que pues lo tenemos en boga en estos días, es muy importante y creo que es una parte de esas estrategias que debemos implementar en las compañías frente a cómo establecemos los diferentes riesgos que van a impactar el negocio y las contrapartes, porque como ya sabemos, en el sector real con este sistema SagriLaft, pues tenemos que adoptar ciertas medidas previas de conocimiento de las contrapartes dentro de estos, los clientes, en donde yo creo que podemos establecer esas medidas de conocimiento, además de, pues, obviamente los riesgos relacionados con estos eventuales delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero más allá de eso, yo creo que podemos llegar a establecer y en ese conocimiento previo, en esa gran matriz de riesgos que podamos establecer, cómo ver ese nivel de, no sé, de endeudamiento que nos puedan presentar los clientes o cuál es la facilidad de crédito para de una vez ir precaviendo hacia el sector con el cual estamos generando negocios, si vamos a tener una posibilidad de un impago de facturas y pues mucho peor si ya podemos establecer previamente no tener obviamente relaciones con clientes que puedan estar relacionados con estos riesgos que ya mencionaba para que después tengamos problemas en el cobro de las facturas, obviamente siguiendo todos los procedimientos que debemos implementar en las compañías para reportar pues estos riesgos de lavado de activos o financiación de terrorismo. claro, Felipe, el tema que usted aborda y el cual también nosotros podemos ofrecer acompañamiento a nuestros clientes, y es en estos temas que están en boga del SagriLab, y es qué pasa cuando yo tengo una cartera de una sociedad que está inmiscuida en problemas de lavado de activos, financiación del terrorismo, ¿cierto? Pues básicamente allá voy a tener unos problemas bien grandes, demostrativos y responsabilidad de algunos administradores frente a esas eventualidades, a las pérdidas y a esos otros riesgos que se generan, por ejemplo, de contagio y demás, cuando opero con compañías que tienen problemas de esta índole. Pero claro que sí. Es más, comienzan las soluciones a implementarse desde allá, desde la alta gerencia, es donde se comienzan a adoptar esos controles. Y un poco, Felipe, con lo que usted estaba mencionando, es decir, evitar, por ejemplo, plazos excesivos para el pago de los bienes o de los servicios sobre pretexto de mantener al cliente, porque realmente se puede ver que estaríamos más bien inundando el cliente de obligaciones a cargo y generando todo un escenario de impago. Entonces, en efecto, es lo que nosotros identificamos que desde la gerencia o desde la alta gerencia de las compañías se pueden implementar. Finalmente, eh, pues en algunas ocasiones es necesario otorgar unos cupos de crédito o unos plazos bastante altos. Y es, bueno, ¿qué políticas vamos a implementar? ¿Qué garantías y cuáles son las garantías que resultan admisibles? Porque cuando se solicita una garantía a un cliente, pues básicamente de entrada no es de buen recibo.
¿cierto? Sin embargo, pues hay unas garantías es decir, las personas están más dispuestas a otorgarlas. Por ejemplo, no es lo mismo una garantía mobiliaria o una garantía real que una garantía personal, ¿cierto? Cuando nosotros, y eso suele hacerse, le pedimos que al representante legal que a su paso es accionista o dueño de la compañía, le pedimos su aval. Y entonces, ¿qué importancia tiene el aval? Perfecto cuando no lo dan, pero ¿qué medidas debemos adoptar? Porque el hecho que nosotros tengamos un aval en un documento, nosotros podamos o tengamos la oportunidad de contar con un avalista, pues claro que eso ya es una ventaja y más aún cuando, por ejemplo, podemos estar frente a un evento de una empresa en reorganización, ¿cierto? O en vez de insolvencia, liquidación, pues realmente nuestros créditos se van a tratar de una manera distinta, como lo vamos a ver. Y finalmente, estas metodologías de recaudo temprano, que es el trato directo, que puede ser hasta lo que se denomina como ese cobro prejurídico. ¿Cuáles son las estrategias? Cómo se debe comportar la compañía acreedora, es decir, quien está cobrando? ¿Cómo se debe comportar con ese cliente que no quiere pagar? Porque en últimas lo que quieren proteger las compañías también son a sus clientes, que son la fuente de sus ingresos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos deteriorar esa cartera y pasarla, como dicen, a la oficina del abogado, ya cuando, mejor dicho, no se ha atendido oportunamente, pues las relaciones ya están, hay asperezas y por eso nosotros los invitamos a que se elaboren estrategias para, por ejemplo, de acuerdo a los ciclos de cartera que tenga una compañía, establecer unos tiempos de llamados, unos formatos, la intervención, por ejemplo, en este caso, de algún abogado que pueda colaborar, por ejemplo, con, no sé, con algún método alternativo de solución de controversias o de conflictos, que lo que puede hacer es arreglar la situación. Si no se tiene, por ejemplo, una garantía, puede tener la oportunidad de constituirla y poder continuar con el negocio, ¿cierto? Con más tranquilidad. Diego, en ese punto me parece clave un tema. En ese diseño de políticas o procedimientos para la constitución de las garantías o el recaudo temprano que usted nos presentaba, podríamos, digámoslo así, pactar o tener como una de esas estrategias las conciliaciones previas a pues ya llegar a la parte de instaurar una demanda ejecutiva de cobro por las facturas que no nos han pagado, o si eso, digamos, estar directamente relacionado a cómo yo pacté los mecanismos alternativos de solución de controversias con ese cliente específico en el contrato del servicio específico. O sea, está atada esa relación de poder llegar a una conciliación previa si lo pacté o no lo pacté en el contrato, o es, digamos, que una instancia que podría pactarse en esos procedimientos de diseño de las compañías en su control interno para ese recaudo anticipado, para no tener que llegar a esas instancias de ya pues instaurar la demanda ejecutiva. Bueno, pues hay varios escenarios y lo último que se quiere es llegar a esa instancia judicial, porque la instancia judicial se puede equiparar ya al divorcio. Ya cuando se llega a esos momentos ya no se quieren ver los que antes hacían negocios, porque pues se sienten defraudados, ¿cierto? Entonces, cabe aclarar que cualquier pacto que se haya efectuado no es un instrumento necesario, por ejemplo, a la elaboración de políticas para que se acceda a la administración de justicia. Y esto, en otras palabras, ¿qué es? Que uno ve a veces en los contratos unas cláusulas en las cuales básicamente es una fórmula magistral de mucho tiempo y desgaste administrativo para que las personas, entre comillas, eh, puedan hacer valer sus derechos, y resulta que eso no es así. Puede estar escrito en los contratos, pero lo que dicen las normas
sustanciales en estos casos es otra cosa, y es que sí se puede acudir a la jurisdicción. Sin embargo, acá es muy importante rescatar algo que usted dice, y es, claro, desde los contratos sí podemos precaver una situación, un método alternativo, uno muy usual y muchas veces muy económico para las compañías es la conciliación, porque es que no en todos los casos hay cobro, ¿cierto? Por lo menos del servicio que prestan estos centros de conciliación, y en algunos casos pues de arbitraje que, como ustedes saben, pues esto es oneroso, y pues para quien está presente y no lo sabe, la constitución de un tribunal de arbitramiento pues es costoso. Y entonces uno usualmente en los contratos ve que todos tienen unas cláusulas compromisorias cuando, cuando realmente las pretensiones pues no son de mayor cuantía. Quienes defienden el arbitraje dicen, no, eso es un mito acerca de los honorarios, que un árbitro no devenga tantos honorarios. Sin embargo, cuando uno revisa que sobre las pretensiones existen unos cargos que vendrían a ser los gastos de administración de ese tribunal de arbitramiento, pues uno sí puede entender que son mucho más caros que acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, como lo puede ser la conciliación, la mediación en algunos casos, o finalmente acudir a la jurisdicción, que en teoría y de entrada se puede decir que es gratuita, ¿cierto? Sin embargo, pues un litigio no es barato, un litigio no es gratuito, porque entre otras están los honorarios de todas las personas que tienen que intervenir acá. Y entre paréntesis, yo creo que ya estamos en recaudo complejo y forzoso o forzoso. Pues acá, ¿qué pasa, por ejemplo, con la prueba electrónica? En donde usualmente el empresario imprime el correo electrónico y dice que esa es la prueba electrónica, y entonces uno dice, pues resulta que no, porque es que cuando yo saco o extraigo un documento de su ámbito de creación, que es el medio electrónico, pues pierde una cantidad de elementos por los cuales ya no. Y entonces, ¿cómo debo aportar las pruebas electrónicas a un expediente, ¿cierto? O a un trámite judicial. Entonces, pues acá ya venimos con técnicas, pues que habrán peritos en los casos más difíciles, en donde no se tiene toda la certeza del documento, ¿cierto? Cosa que no pasa con las facturas. Las facturas, por eso es que están todo este procedimiento, digamos que regulado, tanto por la ley como por algunos decretos o bastantes decretos que ha sacado la DIAN, para no tener de entrada estos problemas. Sin embargo, claro que sí, Felipe, pues se pueden pactar fórmulas o como dicen los tratadistas o los expertos en estos temas de derecho, se pueden pactar aquellas fórmulas de solución para precaver estas situaciones difíciles en las cuales puede entrar un contrato, y más que todo con incumplimientos. Y como sucedió con el COVID, ¿qué pasa cuando el incumplimiento, por ejemplo, no obedece a la parte incumplida? ¿Cierto? Entonces, muchas de quienes redactábamos contratos, pues comenzamos a fijarnos aún más en esas hipótesis de fuerza mayor, caso fortuito, en el cual decimos es que eso no se da así como así. Y ahí es donde viene una de nuestras recomendaciones a la hora de elaborar los contratos. Bueno, finalmente, ya este es el escenario, digamos, más complicado, que ya es el judicial. Y entonces es cuando debo ejecutar esas garantías, y por eso es importante constituirlas, porque pues si no tengo una garantía, pues no tengo garantía
de que ejecutar una garantía adicional. Y entonces, otro lo puede ser los avalistas, que puede ser ese tercero que asegure en todo o en parte el pago de una obligación dineraria. O pues los seguros que usualmente se constituyen a la hora de celebrar un negocio jurídico. Sin embargo, pues también hay otro tipo de seguros, por ejemplo, el seguro de cartera. Y en fin, ahí es donde cobra importancia estas estrategias que inicialmente nosotros planteamos para que el proceso, si se llega hasta allá, el proceso ejecutivo rinda frutos. Porque no necesariamente que con la presentación de una demanda ejecutiva para el cumplimiento forzado de una obligación, y ojo, porque es que aquí es importante también poner de presente a todos quienes nos acompañan que el procedimiento ejecutivo no está establecido únicamente para el cobro de dinero, por decirlo así. Está para el cumplimiento forzoso de otras obligaciones también, y por eso es la razón de ser que nosotros encontramos en muchos contratos que, pues, de acuerdo a su redacción es efectivo o no, de presta mérito ejecutivo lo que contiene el contrato, y básicamente es por esta consecuencia final de qué pasa cuando no ejecuta la obra. Tengo no garantías, lo puedo obligar a que termine la obra, o termine la ejecución o la prestación de un servicio, ¿cierto? Entonces, en este apartado es muy importante y por eso cobran relevancia las garantías, porque ¿qué pasa en los eventos en que estamos en un proceso de reorganización que no tenemos garantías? Pues estamos a la suerte de lo que se decida en ese proyecto de calificación y graduación de créditos, en donde de acuerdo a la clasificación legal que hay de nuestro crédito, pues vamos a estar bien arriba. No podemos decir que estar de primeras, porque de primeras están las obligaciones laborales, por allá también están las obligaciones a favor del Estado, pero sí por lo menos en una posición más privilegiada, porque presentarse con una garantía, por ejemplo, real o mobiliaria, pues nos va a permitir subir en los peldaños de prioridad de pago. Entonces, aquí es donde cobra una especial relevancia. Mire, tal vez les pongo un ejemplo. Venimos con un cliente que ya de acuerdo a la política de maduración de cartera, ya decimos, ya está muy vencido. Ya es una persona que también los rumores dicen que parece que no está teniendo problemas financieros. Bueno, pues podemos, si es muy importante para la compañía, pues hay que evaluar la continuidad de ese negocio, y sí, pues cuáles van a ser esas precauciones que se van a tomar. Y entonces ahí es donde también, pues a través de nosotros podemos asesorarlos en ese sentido de cómo se puede mitigar el riesgo. Puede que el riesgo no desaparezca del todo, pero sí posiblemente tomar decisiones que ayuden a mitigar. Finalmente no, aún seguimos con el proceso ejecutivo con facturas electrónicas y sus eventualidades. Una pregunta Sí. que nos hacen aquí por interno, y creo que va muy relacionado a veces con este tema de las sociedades que están admitidas en reorganización. ¿Es posible demandar el pago de facturas de una compañía que ya está admitida en un proceso de reorganización? Las respuestas desafortunadamente en derecho es depende. Y depende por qué, porque es que si es solo la factura, pues uno entiende que no existe otra forma de recaudo. Pero como lo vimos más adelante, si la compañía ha hecho juiciosa la tarea de constituir garantías, de prever algunas situaciones, pues yo puedo hacer exigible ese crédito por la vía judicial y apartarme de ese proceso de reorganización siempre y cuando tenga los elementos necesarios para poderlo hacer. Por ejemplo, en el caso que yo tengo una avalista, digo,
no le voy a cobrar al deudor principal y me puedo ir por el avalista y correré la suerte de lo que me suceda allá en ese proceso, porque sé que, por ejemplo, es una compañía que está muy endeudada y que, por ejemplo, otro de los casos que habría que revisar en esas políticas es qué pasa con esa hipótesis de negocio en marcha. Aquí básicamente ese negocio ya quedó en el antaño y ya no tiene vocación de prosperidad. Y lo que va a suceder con esa compañía es que va a liquidación. Yo mejor me voy con el avalista porque allá sí puedo recaudar algo. Caso contrario, o contrario censo, lo que sucede cuando yo tengo la sola factura, porque es contra el obligado. El obligado cambiario es el único que debe salir allá a responder. Sin embargo, pues también hay otros mecanismos y allá es donde nosotros encontramos sesiones de créditos, endosos y una cantidad de negocios que se puedan celebrar. Obviamente que hay una tasa de rebaja en esas carteras que se compran vencidas. Hay oficinas que se encargan, por ejemplo, de la negociación y es muy importante mirar en qué términos se hacen esas negociaciones de cartera, ¿cierto? Y entonces la respuesta, vuelvo y digo en corto, pues dependerá de los documentos que usted tenga para hacer valer sus derechos, porque usted va a tener más opciones o no de recaudo. ¿De acuerdo? A paso seguido, pues vamos a revisar el proceso ejecutivo con facturas electrónicas y pues nosotros, afortunadamente, quienes estamos en el ejercicio, pues sabemos que la entrada de la pandemia, pues sí, es una situación muy difícil a nivel mundial, no solo de salud, sino de materia económica, pero las cosas también hay que mirar el lado bueno, y es que ha traído la simplicidad de muchos procedimientos que hacían muy engorroso el acceso a la justicia, y uno pues, y es el uso de las TICs en procesos judiciales. Y ahí entran las facturas electrónicas y acá también viene la acotación de un tema que es muy importante. Porque es que hoy en día, en el tráfico jurídico de los negocios, no solo tenemos facturas, nosotros tenemos una cantidad de documentos como lo pueden ser contratos que son generados a través de mensajes de datos. Y entonces, pues, claro que es súper importante nosotros tener todas unas políticas establecidas del paso a paso de cómo vamos a, a elaborar, cómo vamos a firmar, cómo vamos a custodiar, a conservar esos documentos electrónicos o cuál es la compañía que lo está haciendo, quién es, por cuánto tiempo lo hace, pues porque ahí está básicamente garantizado la seguridad de pago o de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la compañía, ¿cierto? Entonces, el proceso ejecutivo ha cambiado bastante en cuanto a los documentos electrónicos porque lo que sucedía antes, así el título estuviera como estuviera, pero tocaba aportarlo. Y no es que aquí no toque aportarlo, sino que con el apoyo de las TICs es mucho más fácil enviar o embalar un documento electrónico en un dispositivo electrónico y aportárselo al despacho y decirle, mire, voy a cobrar estas facturas y además están avaladas por un tercero y ahí aparecen y entonces me voy con el certificado de la DIAN, ¿cierto? O qué pasa cuando no tengo el certificado de la DIAN, pues ¿qué puedo hacer? Y entonces son estos eventos en los cuales pues es de vital importancia tener ese acompañamiento cercano. Primero, para no llegar hasta la instancia del cobro ejecutivo, porque lo que sí no hay que desconocer es la mora judicial, en donde uno le celebra cumpleaños a los procesos judiciales, desafortunadamente, mucho más expeditos en las superintendencias. Sin embargo, no lo que uno quisiera, no, no es algo soñado, pero es más ágil que en los despachos judiciales que están muy congestionados y en su mayoría de casos con procesos
ejecutivos. Finalmente, esto ya no es de recaudo de cartera, sino de protección al patrimonio de las compañías y es los cobros coactivos. Y básicamente el cobro coactivo es la capacidad que tienen las entidades públicas de ejercitar sus derechos sin tener que ir a la jurisdicción, sino a ellos mismos por la vía administrativa se les dan esas potestades. Y entonces uno encuentra situaciones en las cuales las compañías dicen, no, pero ya estoy en cobro coactivo, no hay nada más que hacer. Y resulta que sí, no solo proponer la defensa oportuna en esos procesos de cobro, que corren el mismo procedimiento de los cobros ordinarios, porque tanto el Código de Procedimiento Administrativo como el Estatuto Tributario, pues nos comienzan a remitir a lo que es el Código General del Proceso para el trámite de estos procesos de cobro. Y en otras ejecuciones, por ejemplo, nosotros tenemos aquellas compañías que han pactado, por ejemplo, cláusulas penales de apremio o cláusulas penales, y más con contratos públicos, no necesariamente de la ley 80, pero que sí tienen que ver con entidades públicas, en donde pues una multa es primero las consecuencias que tiene frente al oferente o al contratista, porque eso puede acarrear hasta la caducidad o la declaratoria de caducidad en los contratos que pueda tener dependiendo de las multas que éste tenga. Pero también es una suma muy importante porque usualmente los contratos estatales pues son contratos que son cuantiosos y esas multas están tasadas en un porcentaje del valor del contrato. Entonces, cuando uno mira esos escenarios, pues uno dice una factura no, sino una declaratoria de, por ejemplo, de incumplimiento, así no sea grave, sino de esos incumplimientos que se corrigen con la ejecución del contrato, que es lo que buscan estas cláusulas penales de apremio, pues llevan al traste prácticamente el, el beneficio que traía ese contrato estatal o esa utilidad. Entonces, con esto nosotros cerramos diciéndoles que estos son unos temas muy amplios. Nosotros los esbozamos de manera general, qué es lo que les pueden importar a las compañías. Y claro que nosotros estamos dispuestos y estamos aquí disponibles para atender las solicitudes, las preguntas que ustedes tengan o acompañamientos en esas dificultades que puedan llegar a obtener o para precaverlas y hacer los acompañamientos que resulten necesarios. No sé si tenemos alguna otra pregunta o preguntas de los asistentes. Sí, Diego. Tengo 3 preguntas que me compartieron. Una de estas es, y es, digamos, con lo que usted explicaba de los beneficios de tener garantías para recaudar la cartera, ¿es sí o sí un requisito para poder, digamos, ejecutar el cobro de una factura o si no lo tengo también lo puedo hacer? Sí, afortunadamente las facturas, y aquí cobra importancia la oportunidad en lo cual lo lleve a cabo, y es que las facturas, como los demás títulos valores, son autónomos. Y se dice que son autónomos es porque se puede ejercer el derecho que en ellas va incorporado. Y eso, en otras palabras, ¿qué es? En palabras muy laxas, se dice que Juan le debe a Pedro la suma de 50 millones de pesos, pues va a ser documento suficiente para que se inicie el cobro. Otra cuestión son las excepciones que se propongan dentro del proceso de cobro. Eso es otro tema. Sin embargo, para acceder a la jurisdicción, bastará con ese documento, porque goza de unas prerrogativas legales que permite que se pueda hacer de esa manera. Es decir, no necesariamente tiene que tener una aval o una garantía para poderlo ejecutar. Perfecto. Otra pregunta que nos envían es, cuando tengo una factura aceptada y está siendo ya cobrada en un proceso judicial, ¿es posible oponerse al pago debido por la insatisfacción al bien o servicio recibido?
En efecto, las normas de los títulos valores no prevén unas situaciones, excepciones que nosotros llamamos en temas procedimentales, que se pueden formular. Y ahí la importancia, esta pregunta está buenísima, porque es que nos da claridad de por qué nosotros sugerimos como propuesta o una estrategia a la hora de celebrar contratos. Y es porque esas excepciones vendrán a ser válidas o no a la luz de los contratos que haya celebrado para la ejecución de esos servicios o la entrega de esos bienes. Por eso cuando me hacen una oposición, entonces yo entro a un debate judicial, porque en primera instancia los procesos de cobro no están para eso, porque es para cobrar o hacer exigible un derecho que es cierto. ¿Cuál derecho? El que incorpora el título o valor. Sin embargo, cuando genero las oposiciones, que tal vez es la persona que formula la pregunta a las que se refiere, es qué pasa cuando no estoy satisfecho y pues ya quedó recibida, pues aquí entra un debate y entonces dentro de ese debate también entra el debate probatorio y es porque se entienden o no recibida esa satisfacción, esos bienes o esos servicios. Perfecto. Diego, también nos preguntan si la resolución 085 es obligatoria para todos los emisores o solo para los que tengan factoraje. Bueno, resulta que la circulación de los títulos valores básicamente está establecida entre esa resolución, hay otras resoluciones que regulan o disciplinan esta materia. Sin embargo, nosotros, como lo vimos al inicio, la circulación de los títulos valores no se circunscribe exclusivamente para los temas de factoring. La circulación de las facturas también puede ser a través de los medios propios de circulación de cada documento. En este caso podría ser el endoso. Entonces, lo que nosotros podemos entender con esto es que para la circulación de los títulos valores, pues habrá que atenderse las reglas generales o propias de cada título o valor para que ésta circule. Perfecto. Hay otra pregunta, Diego, respecto a los procesos de cobro coactivo. ¿Es posible establecer una defensa contra la sanción interpuesta o impuesta? Sí, y lo que sucede es que hay dos mecanismos y son muy distintos, porque uno son los mecanismos de defensa que se tiene dentro del trámite administrativo de cobro coactivo, que son las excepciones que se pueden formular contra el mandamiento de pago y contra las propias del título base de ejecución, pero otras son contra los vicios que tengan, por ejemplo, los actos administrativos. Y entonces habrá que mirar cada caso en particular para determinar si es una cuestión del proceso administrativo o por el contrario es un tema de resorte de lo contencioso administrativo mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ok. Otra pregunta que nos hacen por el chat y es si fiscalmente, ¿qué procedimiento se debe tener para castigar la cartera? Bueno, usualmente el procedimiento de castigo de cartera es el siguiente. Digamos que el tema fiscal y el impacto fiscal, pues ya esto es un tema propiamente de los señores tributaristas. Sin embargo, lo que sucede con el castigo de cartera es que en algunos casos nos solicitan a nosotros los abogados que nosotros manifestemos la imposibilidad de recaudo de esas sumas de dinero, las que están representadas en esa cartera, por la eventualidad que sea, porque no necesariamente tiene que ver con el recaudo que no tenga capacidad de pago, bien sea porque también se hayan producido fenómenos como por ejemplo la prescripción de los títulos y entonces
no voy a tener, digamos que, herramienta para ejercer los derechos de cobro, ¿cierto? Entonces, el impacto fiscal, como digo, es un tema netamente tributario. Sin embargo, la participación que nosotros tenemos los abogados en esos eventos es las certificaciones que nosotros emitimos prácticamente de incobrabilidad de esas obligaciones. Bueno, Diego, creo que hasta este momento esas son las preguntas que tenemos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos por estar presentes, por estar acompañándonos casi en esta hora y media. Y aquí están los datos, los dejamos pues a su disposición para cualquier consulta que tengan, con mucho gusto nosotros pues le atenderemos en estos temas de recaudo de cartera, de ajuste o negociación o confección de contratos a la medida. Y pues mil gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Los invitamos para nuestras próximas sesiones, que estén muy pendientes.